Después de haber explicado en el capítulo anterior el contenido de fe de la Navidad, vamos a mirar en este segundo capítulo el influjo que sobre ella ha tenido la modernidad y también la posmodernidad. Hoy el relato de Lucas, que vimos en el capítulo anterior, tiene un intenso sabor a ingenuo en nuestros paladares posmodernos. Ya no creemos en la divinidad de Jesús, y sin narración no hay fiesta. La Navidad se ha desvitalizado. La cubierta cultural del misterio se ha vaciado y endurecido. Nuestras ciudades se asemejan a parques temáticos navideños con más colorido, acontecimientos y espectáculos que nunca, pero al servicio del comercio. Algunas ciudades recurren a la iluminación navideña para promocionarse en el mercado turístico. Los escaparates de las librerías se pueblan de cuentos infantiles. La hostelería se satura. La gastronomía se refina. La Navidad empalaga cada año un poco más. Condescendemos con ella con la superioridad de quien escucha una leyenda sentimental útil para la educación de los niños. ¿Cómo se ha producido esto? La cultura clásica distinguía tres tipos de conocimiento. La ciencia experimental, como la física o la biología, se ocupaba de la realidad sensible y, partiendo de la observación, construía modelos teóricos. La filosofía, por su parte, reflexionaba con rigor sobre la estructura del ser, del comportamiento o del conocimiento. Y finalmente la religión trataba de lo sabido por revelación divina. Estos tres tipos de conocimiento se mueven a distinto nivel y no pueden entrar en conflicto si respetan su método. Al revés, debidamente integrados ofrecen un conocimiento sapiencial de la realidad. Así, por ejemplo, para la biología soy mi código genético, para la filosofía un animal racional y para la religión un hijo de Dios. Las tres afirmaciones son verdaderas y complementarias. Sin embargo, en 1517 la unidad de la Iglesia se desgarró con la Reforma protestante. La fe dejó de ser el aglutinante de la cristiandad y estallaron escandalosas y cruentas guerras, que solo cesaron con la imposición de que cada ciudadano profesara el credo de su rey. Una ficción que llevó a continuación a relegar la dimensión religiosa al ámbito de los sentimientos personales, irrelevantes para la construcción del mundo. Un siglo después de la Reforma, la Ilustración inauguró la era de la razón. La ciencia logró explicar muchos fenómenos de la naturaleza, se generalizó el pensamiento crítico, se divulgó el conocimiento enciclopédico, el hombre volvió la atención sobre sí mismo y se produjo una eclosión de adelantos técnicos que reemplazó la esperanza cristiana en el más allá por el sueño en un paraíso del hombre en el más acá. La fe en el progreso a través de la ciencia dio lugar a la Revolución burguesa de 1789. Y la fe en el progreso por medio de la política produjo la Revolución proletaria de 1917. La historia ha puesto dramáticamente de relieve que el progreso que va desde la rueda al automóvil conduce también desde la onda a la bomba atómica. Las dos guerras mundiales e incontables conflictos sociales, económicos, ecológicos y sobre todo personales han desacreditado la utopía de un paraíso en la Tierra. Las experiencias traumáticas han conducido al rechazo de toda ideología, no solo de tipo religioso, sino también político, económico, científico o filosófico, y a replegar el proyecto civilizatorio al logro de la mayor calidad de vida posible para los ciudadanos por medio de la tecnología. De este modo, Occidente ha reemplazado la trascendencia por la inmanencia, la sabiduría por la tecnología, la contemplación por la prisa, la salvación por el mercado, el sentido por la sensación, el saber por el sabor. El Homo sapiens ha dejado paso al Homo consumens. La modernidad se caracterizó por una apasionada fe en el progreso. Pero la posmodernidad no conserva nada de ese patos revolucionario y no tienes la sensación de que nada esté eclosionando, limitándose a seguir como está.
La cultura actual ha perdido las ganas de una narrativa que transforme el mundo. La vida va pasando de un presente a otro presente, tropezando de una crisis a la siguiente, de un problema a otro. Solo se trata de supervivencia, y para sobrevivir no se necesita ninguna narrativa. Vivimos, en expresión del filósofo coreano de formación alemana Byung-Chul Han, en un tiempo post-narrativo, donde nada narra y todo es momentáneo y evanescente, sin inicio ni final. Asistimos a un desencantamiento del mundo. El relato de Nicea resulta precrítico al actual desarrollo de la ciencia. Creemos poseer una explicación científica del todo que podría resumirse así. El universo se originó hace unos 13.800 millones de años por la explosión de un ínfimo punto que albergaba toda la materia. Al tiempo que el cosmos se expandía, la gravedad produjo nubes de gas y polvo que colapsaron formando las estrellas y galaxias. La fusión en el núcleo de las estrellas generó elementos más pesados que se dispersaron en el espacio mediante explosiones y permitieron la aparición de planetas y de vida. Se calcula que nuestro sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años y que la vida en la Tierra comenzó hace unos 3.500 millones de años con organismos unicelulares. La evolución impulsada por la selección natural y la mutación genética condujo al desarrollo de una gran diversidad biológica. Poseemos registro fósil de homínidos de hace unos 2,5 millones de años. El Homo sapiens surgió hace aproximadamente 300.000 años. Nuestra especie ha experimentado una evolución cultural y tecnológica acelerada que le ha llevado desde la era de la recolección hasta la de la información. Esta cosmovisión se presenta respaldada por la ciencia frente al relato ingenuo del cristianismo. Por eso se ha denominado metarrelato y forma parte de nuestro sentido común. Pero si la sometemos a su propio criticismo, comprobamos que ella misma peca de ingenuidad. Este es un paso difícil que requiere un breve paréntesis de filosofía analítica. Una secuencia de datos, por completa que sea, solo permite establecer correlaciones, que son la forma más primitiva de conocimiento. Los macrodatos explican cómo se comportan las cosas, pero no el por qué. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué existe un orden en el universo? Se dirá que las leyes gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil lo explican todo, excepto a sí mismas. ¿De dónde proviene el orden moral que capta nuestra conciencia? Por eso se preguntaba Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en la información? Además, elaborar una cosmovisión a partir de datos experimentales no es más que enmarcarlos narrativamente. El lenguaje científico deriva del lenguaje ordinario, no al revés, y este depende de su contexto. Por ejemplo, la palabra materia puede referirse tanto a un cuerpo como a una asignatura, una conversación, un sacramento. Si queremos emplearla en una proposición científica, debemos delimitar con precisión su significado. Podemos decir, por ejemplo, materia es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el espacio, posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones temporales mensurables. Pero esta definición, a su vez, requiere definir sus propios conceptos: espacio, energía, tiempo, y así sucesivamente. Este contexto narrativo, que Wittgenstein llamaba juegos de lenguaje, se puede comparar a una pecera. Cuando observamos los peces, vemos sus colores, sus movimientos, la limpieza del agua, los depósitos del fondo, pero nos cuesta ver la pecera porque es transparente. No obstante, todo lo que pasa en su interior depende de la pecera. Por eso, una nueva ola de pensadores, entre los que sobresale Lyotard, han puesto de relieve que los metarrelatos no existen. Son en realidad simples relatos formulados en lenguaje abstracto. Bajo la apariencia de objetividad esconden una historia contingente.
Cierro este paréntesis filosófico. Basta con que nos quedemos esta idea. Toda cosmovisión es una narración. No existen explicaciones científicas de la existencia. Lo cual no constituye una desgracia, porque solo las narraciones aportan sentido e identidad. La narración abarca la existencia entera y genera un continuo temporal, una historia. Narrar es enlazar, sumergirse en la vida y tejer hilos entre los acontecimientos. Por eso se nutre de una profunda interioridad. Quien no sabe a dónde va ni de dónde viene, no sabe quién es ni dónde está. Solo la narración abre el futuro y permite albergar esperanzas. Hace que estar en el mundo sea como estar en casa, porque brinda identidad y sentido, y con ello crea comunidad. La narración tiene poder curativo. Walter Benjamin evoca la escena de una madre que se sienta en la cama junto a su hijo enfermo y le empieza a contar historias. Narrar cura, porque relaja profundamente y crea un clima de confianza. Los cuentos infantiles son historias de un mundo inocente y uno de sus puntos básicos es la superación feliz de una crisis. Quizás por eso ayuden al niño a superar su enfermedad. Benjamin se pregunta entonces si toda enfermedad no será curable por la narración. Y se responde que todo proceso de curación empieza al menos con la narración, que es cuando el paciente le cuenta al médico su dolencia. Además de curar, las narraciones generan cohesión social, aportan sentido y transmiten valores, producen comunidad. La comunidad narrativa está conformada por personas que escuchan con atención. Las historias compartidas generan empatía, crean vínculos, forman comunidad. Para narrar se requiere un espíritu de relajación porque narrar y escuchar se necesitan mutuamente. En la comunidad narrativa se transmite sabiduría entre narrador y oyente. Las narraciones son capaces de transformar el mundo porque nos hacen verlo de otro modo. Las narraciones se justifican por su verdad intrínseca, por su eficacia. Por eso, como si de un mercadillo se tratase, podemos acercarnos a las casetas materialista y cristiana para observar, tocar, probar, comparar los relatos que cada una ofrece. Si observamos de cerca el relato cientificista, comprobamos que su reduccionismo materialista hace violencia a nuestra autopercepción. Boyer Tresaco, un economista español dedicado al arte, escribe: «Permíteme que te pida algo sencillo y después te solicite una sincera respuesta. Cuando estés tranquilo y en soledad, pellizca tu mano o tu brazo unos segundos y mientras tanto pregúntate a ti mismo: ¿de verdad creo que soy solo pellejo y huesos?». Como consecuencia de este reduccionismo, el relato cientificista extiende a todas las dimensiones de la vida la lógica comercial. Solo importa la satisfacción de las necesidades vitales y la solución de problemas, sin considerar si el recurso al aborto, la manipulación genética o la eutanasia es acorde a la dignidad de la persona. Incluso las relaciones afectivas se enfocan a satisfacer las propias expectativas, algo que nunca ocurre. Y finalmente este relato se caracteriza porque la actitud de dominio que generaliza nos enfrenta con los demás y todo se vuelve agresivo. La vida social, política, económica. El relato cientificista no genera un nosotros, una comunidad, sino solo un individuo individualista. Acerquémonos ahora al relato de la Navidad. Comprobamos que responde al anhelo más profundo del corazón humano, amar y ser amados. Linneo erró al clasificarnos como Homo sapiens en lugar de Homo amans. Y sin embargo, aunque el amor es de primera necesidad, encierra una doble paradoja. Por un lado, posee una estructura tú, yo, tú. Es un don. Por otro, anhelamos un amor infinito y eterno que no existe en este mundo. La buena noticia es que en Belén ha visto la luz esa segunda persona del singular, ese tú que dice: es bueno que existas. Además, el amor encarnado
genera sujetos amantes. Crea un tipo de persona a su imagen y semejanza. No un club de selectos o poderosos, sino una comunidad de pobres y pequeños unidos por la fraternidad del zurrón, los ángeles y la adoración. Nos reunimos en torno al altar, los sacramentos y la predicación. Por eso el relato cristiano es máximamente civilizatorio. Chesterton, en Ortodoxia, cuenta: la moral no comenzó con un hombre diciéndole a otro «no te voy a golpear si tú no lo haces». No hay rastro de tal acuerdo. Hay rastro de ambos hombres diciéndose «no debemos golpearnos en un lugar sagrado». Ganaron su moralidad guardando su religión. Tampoco cultivaron el valor. Lucharon por el santuario y se encontraron con que se habían convertido en valientes. No cultivaron la limpieza. Se purificaron para el altar y encontraron que estaban limpios. Y solo cuando consagraron un día de fiesta para Dios, se encontraron con que habían hecho un día festivo para los hombres. Así pues, el relato de la Navidad es algo perfectamente serio. Comporta una manera de entender el mundo que cambia la vida. Retorno a Braidhead es una célebre novela de Evelyn Waugh. Está protagonizada por dos amigos universitarios. Uno de ellos, Charles, es ateo y el otro, Sebastian, católico. Aunque no suelen hablar de religión, un día Sebastian comenta: «Ay, ¿es tan difícil ser católico? ¿Cambia algo que lo seas o no? Claro, lo cambia todo». Pues no puedo decir que lo hubiese notado. ¿Luchas contra las tentaciones? No pareces mucho más virtuoso que yo. Soy mucho, mucho peor que tú, dijo Sebastián indignado. Pues entonces, ¿quién fue el que rezaba diciendo: «Oh Dios, haz que sea bueno, pero todavía no»? No lo sé, no me extrañaría que hubieras sido tú. Pues sí que lo digo, y todos los días, pero no es eso. Supongo que intentan hacerte creer un montón de tonterías. ¿Tonterías? Ojalá lo fueran. A veces me parecen cosas terriblemente sensatas. Pero, mi querido Sebastián, no es posible que tomes todo eso en serio. ¿No lo es? Me refiero a eso de la Navidad, de la estrella, de los 3 magos y el buey y el asno. Oh sí, en eso sí creo. Es una idea encantadora. Pero no puedes creer en algo solo porque sea encantador. Pues yo lo hago, es mi manera de creer. ¿Y crees en las oraciones? Oh, sí. Bien, pues, si puedes creer todo eso y no quieres ser bueno, ¿qué dificultades te plantea tu religión? Si no las ves, no las ves, eso es todo. La Navidad lo cambia todo. Cambia el desencanto de la modernidad y de la posmodernidad en el encanto del amor de Dios encarnado. Pero si no lo ves, no lo ves, eso es todo. Hoy no lo vemos porque hemos desaprendido a contemplar. Necesitamos recuperar la capacidad de narrar y escuchar el relato de la Navidad. De ello depende el futuro de la humanidad y de ello trataremos también en el último capítulo de esta serie.